ahora esta semana tenemos elecciones legislativas en Estados Unidos y para esto tenemos a un experto en política internacional. En política internacional y también en sistemas electorales. Luis Rosales, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carles Chichure y Alberto Buenas Letieri. tardes, Luis. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, un poco problemática la salida, pero finalmente pudimos contactar. Bueno, viste, finalmente Todos superamos las barreras tecnológicas. El otro día te he visto ahí coordinando un panel muy interesante en el aniversario de una fundación muy importante donde estaban el senador Pichetto y la ministra Patricia Bullrich. Casualmente, dos que están en el rum político esta semana parece haberse agregado a las alternativas presidenciales o vicepresidenciales, ¿no? Vice parecen, están todos bolsonarizándose. Efectivamente. Si existe ese verbo, ¿no? Bueno, viste que nosotros armamos verbos de todos. Lo va a existir pronto. Sí, llamativamente. Lo que pasa es que hay que ver si las condiciones de la sociedad argentina son parecidas y creo que Bolsonaro tiene poco que ver con el modelo Bolsonaro que han estado vendiendo, ¿no? En cuanto a esta adscripción al fascismo. ¿Vos qué pensás al respecto? A mí me parece que Bolsonaro es un emergente de un fenómeno mucho más amplio, que no es necesariamente un candidato de derecha con ribetes fascistas, para nada. Es el emergente del antisistémico, del antisistema. Sí. Y cada lugar toma una característica particular, diferente, en base a cómo está conformado el sistema del otro lado. El antisistémico es aquel que puede enarbolar una bandera y puede lograr que con esa bandera, que sea creíble que él o ella la enarbole, juntar, amontonar, entre comillas, a todo el resto del sistema del otro lado y adjudicarle la culpa de que esa bandera no haya sido enarbolada anteriormente a todo el sistema. Es decir, alguien si pudiera desde un lado agrupar del otro lado a Macri y Cristina en algún fracaso común que tengan. Sí. Por ejemplo, si alguien puede decir eso, ese es el antisistémico. El sistema falló en esto, yo vengo a mejorarlo, a redimirlo, y todo lo demás son lo mismo. Eso es lo que hizo Bolsonaro, eso es lo que hizo Trump, eso es lo que hizo Matteo Salvini en Italia, es lo que está pasando en las democracias donde los electorados están insatisfechos, enojados, insatisfechos o desilusionados, esa sería la palabra. Bueno, no es para menos en el caso de Brasil, ¿no? Sobre todo desde la segunda presidencia de Dilma en adelante. Sí, sobre todo ahí hay un tema de corrupción y de violencia urbana, violencia ciudadana. Eso, los dos grandes banderas que Bolsonaro pudo enarbolar y que le permitió agrupar a todo el resto, de izquierda, derecha, arriba, abajo, los partidos nuevos, los partidos todos del otro lado. Por eso quedó solo, y en realidad el emergente al que había que frenar como representante de todo el sistema era el PT, que era considerado como el más responsable del sistema por los últimos años, ¿no? Efectivamente. Y eso se consiguió admirablemente y hasta empalideció el muy buen desempeño electoral que terminó teniendo Haddad. Sí, claro, tuvo un buen desempeño finalmente. 45 puntos es un poco menos de la mitad, digamos. Sí. Ahora tenemos elecciones en Estados Unidos legislativas y parece que Trump se encamina a un nuevo triunfo, ¿no? Aunque es muy interesante la estrategia de insistir en el discurso que lo llevó a la presidencia antes que en los logros económicos de estos 2 años. Sí, está muy bien asesorado Trump en ese sentido y él es muy intuitivo. Me parece que ha logrado enarbolar las banderas que lo llevaron a la presidencia y él logró montar o le montaron un escenario perfecto. Si los migrantes hondureños no saben el gran favor que le han hecho a Trump. Y es cierto que esto fue estado en ciertos lugares, ciertas usinas anti-Trump para dejarlo en evidencia como un inhumano. Finalmente Trump tuvo esa habilidad que siempre tiene de dar vuelta a las cosas y de transformar críticas y ataques en elementos positivos para su propia carrera. Sí. Porque la verdad que para el electorado norteamericano al que él le habla, la sola presencia de una invasión, entre comillas, de migrantes que iban a atravesar la frontera y él movilizar las Fuerzas Armadas, todo eso es casi el escenario perfecto. Así es. La más clara explicitación de lo que es de la propuesta Trump y que es música para los oídos para los votantes. Así que
En ese sentido, el escenario fue armado casi en forma perfecta. En esa bandera, la de la inmigración, después tenés los éxitos económicos y después todas las batallas reales o ficticias que el propio Trump ha creado en cuanto a la guerra comercial con China, el replanteo del NAFTA, las sanciones contra Irán. Viste que las sanciones contra Irán fueron montadas como si fuera un adelanto de película, como era Games of Thrones. Hay hasta una imagen que circula por internet que lo muestra él como si fuera un estreno, coming soon. Parece la venta previa, sí, totalmente. Exactamente. Y ahí nos quedaría aquello de aquella película Mentiras que Matan, ¿recordás? De la guerra ficticia con tan maravilloso, sí, con Albania. Exactamente. Cada vez más la película pareciéndose al espectáculo, ¿no? Esta síntesis de la videopolítica que nos hablaba Sartori y tantos otros hace bastante tiempo. Pero ahí estamos digamos, sería a pocas horas de asistir también a algo que parecía increíble, que es que Trump pueda ser ratificado por su gente, ¿no? Así es. Y eso lo catapulta a la reelección. Es decir, bueno, 6 años más de Trump. La economía norteamericana estaba colapsada, había un gran descrédito de la democracia, los capitales norteamericanos estaban invirtiendo afuera y de golpe puso en marcha un gigantesco emporio económico. Qué pateada contra lo políticamente correcto en todo el mundo, porque eso va marcando que ahora pareciera que se indica claramente que el camino no es el que el manual te enseñaba antes, que era hacerte los dientes, quedarte bien con los dientes en blanco, ponerte algo en la piel para que parezcas más joven, sonreír y decirle a cada minoría algo agradable, aunque después no se pueda cumplir. Sabemos que estás por salir al aire y te quería preguntar nada más, breves definiciones nada más. Primero, ¿vos pensás que hay espacio para una candidatura de expert? Y si es así, ¿a qué cargo te parece que podría aspirar? Me parece que está dentro de este esquema si es que hay lugar para un outsider, para un antisistémico. En la Argentina me da la sensación que si hay una bandera que se puede enarbolar y poner del otro lado a todos, es el fracaso económico. Así es. Si alguien sale en forma creíble a explicar a los argentinos que Cristina y Macri son parte del mismo fenómeno, de una historia de fracaso, con un color, con mayor o menor intensidad, del otro lado se para con la bandera de la solución de ese problema, ese es el antisistema argentino. No va a ser tanto por temas de seguridad, me parece a mí, o por temas de corrupción. Si fuera corrupción y Lilita rompiera con Cambiemos, podría hacerlo. Claro. Podría ser del otro lado, decir, con mucho menor grado, obviamente, porque si rompe, porque rompe por lo de Garabano, etcétera, que sugiere que algo hay en este gobierno, podría armar un continuo, digamos, un continuum de los dos gobiernos, y ella colocarse como la antisistémica. Si el tema fuera la inseguridad, como de Brasil, tal vez Olmedo podría ser el que enarbole esa bandera, lo más antisistémico, o Patricia Bullrich podría perfectamente hacerlo también. Así es. Si sobrevive a los evangelistas, ¿por qué? ¿Cómo? Olmedo si sobrevive a los evangelistas, ¿por qué? Por el derrumbe del escenario, sí, dice aquí Carlita. Exactamente. Sí. Así es. Un poco las mujeres nos asustan. Te diré, Luis, esto de Bolsonaro, Trump, son miradas de no solamente un poco xenófobas, sino muy machistas y con un trato y unos conceptos para con la mujer que creíamos que estaban en el pasado. Claro, es así. El tema es que nuestras sociedades se preocuparon tanto por las minorías, y no estaba mal porque había que integrarlas, darle derechos, dejarlas de hacer sufrir como corresponde, que desatendieron a las mayorías, y las mayorías frustradas son muy complicadas. Todos estos personajes salieron a enarbolar banderas que agradan a las mayorías, no necesariamente en contra de la minoría, pero implica una desaceleración de esta que parecía imparable fuerza de ir congraciando y reconociendo e integrando minorías. Los discursos todos andan por ahí, le hablan a esa clase media enorme que integra el centro en todas partes, ¿no?
Nos hablaste de 3 bolsonarizados, Diego Olmedo, Patricia Bullrich y Espert. Me creo que queda el cuarto, que me parece lo está impulsando La Nación de alguna manera, que es Pichetto. ¿Te parece que sería creíble? Es muy sistémico, ¿no? Él es sinónimo de Senado, edificio. Ahí está, cargo. por eso. Eso le costaría, pero está tratando, está sintonizando con el mismo lenguaje. Sí, yo veo eso. Lo que pasa que me parece que no viene con esta idea de este modelo de la llegada hacia la política, sino que es alguien que es demasiado institucional como para profundizar este sesgo en relación con la violencia. Así es. Bueno, Luis, te agradecemos mucho. Sabemos que tenés que estar al aire y estamos en contacto. Un abrazo. Dale, abrazo, hasta luego. Nos vamos a la pausa y